Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN. Antes de comenzar con la conferencia, por favor, permítame hacerles una breve presentación de nuestro instituto. Somos nosotros líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria, tanto en capacitación como en consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que logran capacitarse con nuestros programas de alta especialización, al igual que más de 250 instituciones públicas y privadas que logran ser también atendidas en consultorías especializadas, así como más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas, tanto del sector público y privado, que logran realizar también sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Uno de ellos es la consultoría empresarial, donde buscamos dar el soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional mediante asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Otro de los servicios que brindamos son capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales, y de la misma manera también ofrecemos programas educativos que son hechos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en diversos temas como saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, minería, seguridad y salud en el trabajo, electricidad, entre otros. Es por todo lo mencionado que también los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda de e-commerce donde van a poder encontrar mayor información sobre nuestros diplomas, cursos, seminarios. Y además, para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar la información en el chat del Zoom. Bien, a ver, permítanme nuevamente compartirles la pantalla para mencionarles que el día de hoy tengo el agrado de presentarles la conferencia especializada Principales desafíos fiscales en la deducibilidad de los gastos financieros, a cargo del docente José Lainez López, quien es Corporate Master Business Administration, MBA por la ESA de España, Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico, contador público, es licenciado en Administración, tiene más de 16 años de experiencia en temas contables y tributarios, experto en el desarrollo de auditorías tributarias, proyectos relacionados en la búsqueda de eficiencia fiscal, diagnósticos tributarios, due diligence y asistencia en el desarrollo de procesos tributarios, miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional IFA, Grupo Peruano y del Instituto Peruano de Investigación y Derecho Tributario. Actualmente es socio de Deloitte. Sin nada más que agregar, profesor José, le doy el pase para poder comenzar con la conferencia. Gracias, Valeria, gracias por la presentación y gracias también a FEDESAN por la oportunidad de poder compartir con todos. Es un tema que hoy en día es bastante relevante. Y gracias también a los asistentes, sobre todo por la puntualidad y dejarnos empezar esta charla que está programada, es decir, bastante interesante, ¿no? Y creo que se acomoda mucho a la coyuntura. Y es un tema también que se aborda en diferentes temas de los programas que FEDESAN brinda también, ¿no? Entonces, yo voy a compartir una presentación que hemos preparado para conversar con ustedes. Me confirman, por favor, si es que ya la pueden ver. A ver. Sí, sí se logra ver. Perfecto. Muy bien, mira, el tema que he querido conversar con ustedes es relacionado a los desafíos que hoy en día nos encontramos frente a la deducibilidad de los gastos financieros. Como ustedes saben, en los últimos años, sobre todo empujados por la pandemia, creo que muchos de los negocios han acudido a distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Por las razones que nosotros creo que ya conocemos. Eso sumado a diversas cantidades de proyectos que las compañías puedan tener, ¿no? Y cuando tenemos proyectos en el camino para poder implementarlos, lo podemos hacer nosotros normalmente de dos fuentes, ¿no? Fuentes propias, que viene a ser tanto como un aporte del accionista o con fondos propios del negocio, o podemos acudir a fuentes terceros, ¿no? Que vamos a llamarle nosotros financiamientos. Y es por este segundo donde vamos a asumir, vamos a hacerlo así, un reto
como consecuencia de las principales acotaciones y observaciones que ha venido dando tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal en diferentes procesos de fiscalización. Y vamos a conversar cuáles han sido esos desafíos, a qué nos vamos a enfrentar si es que en el negocio en el que estamos nosotros recibe, ¿no?, un financiamiento para el desarrollo de sus operaciones o ejecuciones de sus proyectos. Como le dije al inicio, los temas que vamos a conversar respecto a los gastos financieros, vamos a dividirlos en tres pilares, lo vamos a conversar de manera general. Igual la idea es sentar en ustedes cuál es la problemática y por dónde es que viene este tema de desafíos para la deducibilidad de gastos financieros. Vamos a hablar del principio de causalidad, creo que es la base de lo que vamos a conversar ahora. Vamos a hablar un poco ya de reglamentación, de regulación. Sí, los gastos financieros, vamos específicamente los intereses, están sujetos a un límite para efectos tributarios. Vamos a conversar, vamos a ver cuáles son esos límites, qué ha pasado desde que los límites han cambiado en el tiempo. Vamos a ver un poco más también de esos cambios y cuál ha sido la transición que ha dado en estos últimos años. Y en el camino vamos a ir conversando también algo de jurisprudencia. La jurisprudencia es importante porque de alguna manera nos marca el camino de cuál es la forma que está pensando la Administración Tributaria o que está pensando el Tribunal Fiscal con respecto a la forma de cómo puedo yo acreditar la deducibilidad de los gastos financieros en general. Cuando hablamos de gastos financieros en general, y es importante recordar esto, estamos hablando, no solamente podríamos hablar de intereses, sino también podríamos hablar de cualquier otros gastos relacionados también a la adquisición de un financiamiento, ¿no? Muchas veces cuando los negocios acuden a fuentes de financiamiento, también suelen pagar comisiones importantes, ¿no? Así que vamos a hablar en general de ambos conceptos. Comisiones o gastos en general y lo que es propio de los intereses. La primera regla y lo más importante es entender cuáles los requisitos para poder acreditar que un gasto es aceptado para propósitos tributarios. Y es aquí donde entra este concepto o este principio de causalidad que está recogido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. De manera general, y sin todavía irme de manera detallada a lo que dice la norma, lo que busca este principio de causalidad es que cualquier erogación o desembolso que pueda tener un negocio esté directamente vinculado con el objeto de negocio, para hacerlo de manera sencilla, ¿no? Si yo tengo un desembolso y este desembolso no está relacionado con el objeto del negocio, y ya siendo más específico como nos lo plantea la norma, con la vinculación, que se encuentre vinculado con la generación de ganancias o el mantenimiento de la fuente, si no está vinculado o relacionado con eso, entonces los gastos no van a ser aceptados para propósitos tributarios. Y ustedes de repente puedan decir, José, entonces poder acreditar o sustentar el principio de causalidad es sencillo, ¿no? Porque yo puedo adquirir, si yo soy un negocio que va a desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, para desarrollar ese proyecto, vamos a asumir la implementación de una planta, entonces yo puedo acudir a una fuente de financiamiento tercero, digas un banco, el banco me va a dar un préstamo a mí y ese préstamo yo lo destino para la implementación de esa nueva planta, ¿no? Y en consecuencia, como tengo un pasivo, ese pasivo me va a generar a mí comisiones seguramente por conceptos de desembolso, por el hecho de tener acceso a ese financiamiento, pero también me va a generar intereses. Si yo se los explico de esta manera, de repente podemos concluir, sí, pues entonces si este financiamiento sí cumple con el principio de causalidad. Desde el lado teórico resulta sencillo, comprensible. Sin embargo, debemos ser conscientes que durante un proceso de fiscalización, la Administración Tributaria está en la facultad de poder pedir, además de la explicación de todo lo que yo les acabo de comentar, de pedir evidencia o información que justamente demuestre que ese dinero que viene de una fuente de financiamiento, que viene de un préstamo, ha sido dirigido justamente al desarrollo de ese proyecto, ¿no? Evidencia.
vamos a decirle, acreditar la trazabilidad del destino de los fondos. Y es ahí que donde muchas veces empezamos a encontrar en el camino mucha problemática. Entonces, la primera regla, vamos a decir, el primer desafío que nos enfrentamos las compañías para poder hacer deducible un gasto, que es la primera valla, es poder acreditar la causalidad. No del lado conceptual, no del lado teórico, como lo estoy conversando, sino ya a nivel de demostrar la trazabilidad con dinámicas contables, con reportes, con estados de cuenta, porque existe, y acá yo se los comento, existe jurisprudencia, ¿no? del Tribunal Fiscal, donde en algún momento el Tribunal Fiscal ha cuestionado a las compañías cuando las compañías no pueden acreditar con información válida, fehaciencia, el destino de los fondos. Si yo no puedo acreditar el destino de los fondos, entonces tengo un problema, porque SUNAT lo que va a hacer en un proceso de fiscalización es cuestionarme los gastos asociados, comisiones, etcétera, y los intereses que empiezan a devengar por el préstamo solicitado. Como nosotros sabemos, el dinero es fungible, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una trazabilidad al dinero y el préstamo viene a una cuenta común, donde en esa cuenta está las cobranzas, los pagos de proveedores, otros préstamos y todo se empieza a mezclar ahí, lo que va a pasar es que voy a perder el control, la trazabilidad de ese flujo. Y al perder la trazabilidad de ese flujo, es lo que no me va a permitir a mí poder acreditar de manera directa a dónde fue los fondos que el negocio ha adquirido, ¿no? Si es que ha sido adquirido para el desarrollo de proyectos. Entonces, ahí tengamos, creo que es la primera valla, es la valla más relevante, es la más difícil hoy en día poder acreditar si es que no tenemos los lineamientos y la documentación robusta para poder soportar el principio de causalidad en el caso de los gastos financieros, ¿no? Como le dije al inicio, existe una jurisprudencia, acá estoy compartiendo con ustedes acá una jurisprudencia, tenemos ahí una sentencia de casación del año 2008, ¿no? Recuerden que tanto las resoluciones del Tribunal Fiscal, los informes de la misma SUNAT y las sentencias de casación para nosotros como contribuyentes funcionan como jurisprudencia, ¿no? Nos dan un lineamiento de cómo es que está actuando la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Muchos de estos casos, no necesariamente los informes de SUNAT, la resolución del Tribunal Fiscal y las sentencias de casación, no necesariamente son precedentes o vinculantes para nosotros como contribuyentes. ¿A qué me refiero? Que si el Tribunal Fiscal o SUNAT tienen una posición, no significa que nosotros nos sentamos obligados a tomar esa misma posición, salvo que estemos hablando de RTF de observancia obligatoria, por ejemplo, donde en ese caso sí son precedentes vinculantes y en ese caso sí SUNAT y tanto nosotros como los contribuyentes deberíamos de empezar a seguir los lineamientos o órdenes mandados por el Tribunal Fiscal. Entonces, acá tenemos una jurisprudencia, una sentencia de casación y qué es lo que nos dice en este caso, y es lo que estamos conversando, el reto está en probar, ¿no?, el destino de los fondos. Nuevamente, desde el lado conceptual seguramente es fácil, lo podemos explicar. Tengo un proyecto importante, la caja no me da y tengo un financiamiento. Ahora, ¿cómo yo puedo acreditar vía documentación, ¿no?, vía estados de cuenta, vía reportes contables, vía reportes operativos, que el dinero que viene de ese financiamiento ha ido específicamente al desarrollo de ese proyecto? Por eso que acá sale una sentencia de casación y dice, debe acreditarse con estados de flujo de efectivo que permita validar el destino de los fondos, ¿no? Y miren acá, no es exigible desde un punto de vista contable, legal y tributario la identificación específica del destino dado en efectivo originado por los préstamos obtenidos. Hasta acá, hasta este momento, en esa sentencia del 2008, se señalaba que bastaba y era suficiente con un estado de flujo de efectivo, ¿no?, es decir, explicarlo de manera general a dónde fue el financiamiento. Sin embargo, ya avanzando un poquito más en el tiempo, y esto puede pasar,
tanto la Corte Suprema como el Tribunal Fiscal, inclusive la misma SUNAT, pueden ir en el camino cambiando de posición o siendo más exigentes con la calidad de información que empiezan a exigir para hacer deducibles los gastos. Y es por eso que ya en el 2016 sale otra sentencia de casación, y miren ustedes que es contradictorio con el anterior, porque acá dice, si vemos abajo, no resulta suficiente como evidencia del destino, me refiero al destino del préstamo, un flujo de efectivo. Ya en este caso en particular, la Corte había señalado que un estado de cuenta no era suficiente para poder acreditar, sino venía pidiendo documentación adicional, como por ejemplo estado de cuenta, préstamos, trazabilidad en los reportes contables, esa información adicional que sí sirva de sustento y no solamente un flujo de efectivo que lo que hace es explicar de manera general las posiciones de tanto de caja como de financiamiento. Entonces, vemos ahí cómo ha ido cambiando los criterios y a veces, señores, justamente estos cambios de criterios, esta evolución en la forma de información que viene pidiendo los entes fiscalizadores es lo que hace inclusive a veces hasta más complicado buscar la forma en cómo soportamos nuestras operaciones. Ustedes podrán decir, si todas mis operaciones son operaciones grabadas, entonces SUNAT no puede decirme que yo tengo un préstamo vinculado a una operación no grabada y por ende repararme el gasto. Sin embargo, en los procesos de fiscalización, como le dije hace unos minutos, no solamente debemos explicarlo, soportarlo de manera conceptual, sino también con información, es decir, con documentación, ¿no? Con la trazabilidad, sobre todo para poder acreditar el destino de los fondos. Si no tengo esa información, resulta complicado. Luego tenemos ya acá una resolución del Tribunal Fiscal, nuevamente vamos avanzando en el tiempo, ya en el 2017, nuevamente con el tema de causalidad. Recuerden que la primera valla, no solamente de los gastos financieros en general, sino de todos los gastos, tenemos que siempre superar la valla de la causalidad, ¿no? Y en esta resolución del Tribunal Fiscal también señala cuáles deberían ser los sustentos lógicos para poder aceptar la deducibilidad de los gastos por préstamos bancarios, ¿no? Y lo primero que pide es acreditar, ¿no?, la relación causal, nuevamente causalidad, de los gastos con la actividad generadora de renta. Es decir, yo tengo que evidenciar, ¿no?, demostrar con documentación fehaciente que ese préstamo ha sido destinado a una operación que me genera renta grabada para propósitos del impuesto a la renta. Si yo como negocio genero renta grabada y renta no grabada, el desafío se hace todavía mucho más intenso, porque yo voy a tener que demostrar en ese caso que ese préstamo en específico ha ido solamente para financiar proyectos que me generan rentas grabadas, ¿no? Porque creo que ahí sí hay mucha más evidencia para que la SUNAT pueda cuestionarte el destino de los fondos si es que yo empiezo a generar ingresos no grabados para propósito del impuesto a la renta. ¿Qué más exige el Tribunal Fiscal? Los gastos financieros, ¿no? Estamos hablando ya en este caso de las comisiones, por ejemplo, e intereses, deben acreditarse no solo con su anotación en los registros contables, sino con información sustentatoria. Es decir, si yo tengo un préstamo y lo que hago ese préstamo devenga intereses y ese devengo de intereses van a la contabilidad, no solamente con el registro contable, con el asiento, el mayor, voy a sustentar el gasto. Lo que tengo que hacer para poder acreditar la deducibilidad de este gasto es y lo ha pedido SUNAT en diferentes procesos de fiscalizaciones, es muchas veces, bueno, obviamente el contrato del préstamo para poder observar ahí el monto financiado, para poder observar ahí la tasa de interés y el periodo de financiamiento. Con esta información, lo que debería hacer el ente fiscalizador es recalcular, validar, ¿no?, la tasa, no solo la tasa de interés, sino los intereses devengados, ¿no?, y esos contrastar con lo que está en la contabilidad. Entonces, en un proceso de fiscalización, lo que yo tengo que hacer
es no solamente darle los registros contables, sino sustentar con cálculos seguramente matemáticos en una hoja de Excel de cómo es que se determina el interés o las comisiones que viajan o que están registradas en la contabilidad. 3, los préstamos hayan fluido a la empresa y hayan sido destinados a operaciones grabadas específicamente, ¿no? Cuando se refiere que hayan fluido a la empresa, se refiere que tengo que evidenciar que el dinero ha entrado a la caja de la compañía, ¿no? Para eso tenemos los extractos bancarios, tenemos la dinámica contable, ¿no? Y evidentemente los extractos bancarios seguramente al nombre de la compañía, y de ahí empiezo yo a hacer seguimiento, ¿no? Porque seguramente voy a tener una bolsa, que es todo lo que entró como préstamo, y de ahí empezar a direccionar o a acreditar a dónde es que se va el préstamo recibido, ¿no? A qué proyecto específico, a pago de proveedores seguramente, a pago de personal, pero voy a tener que demostrarlo, ¿no? Y si yo en el camino no logro acreditar una porción del préstamo, vamos a decir el 30%, José, no logré acreditarlo porque perdí la trazabilidad, seguramente lo que va a pasar es que el 30% de las comisiones, el 30% de los gastos financieros, intereses, seguramente van a ser reparados en la base imponible del impuesto a la renta cuando determinamos el impuesto por pagar al final del ejercicio, ¿no? Por eso es importante el tema de la causalidad y la trazabilidad. Ojo, y aquí tenemos una RTF también interesante, porque esta sentencia de casación, lo que menciona es que si yo no logro acreditar la trazabilidad, no logro acreditar la causalidad del préstamo, y tampoco logro acreditar a dónde fue destinado esos fondos, vamos a concluir que no cumplo con el principio de causalidad. Si no cumplo con el principio de causalidad, lo que voy a tener como consecuencia para efectos tributarios es que no puedo deducir los intereses financieros, ¿correcto? Y esta sentencia de casación señala exactamente o complementa, indicando que si yo tampoco puedo acreditar, ¿no?, el principio de causalidad de un préstamo, tampoco puedo tomarme o tampoco puedo computar para efecto del impuesto a la renta el resultado, o sea, ganancia o pérdida de la diferencia en cambio, ¿no? Si es que tengo un préstamo en moneda extranjera. Porque si tengo un préstamo en soles, no tengo ningún problema y seguramente lo único que me voy a reparar son los intereses. Pero si yo tengo un préstamo en moneda extranjera, yo tengo dos efectos en el resultado, porque recuerden que cuando nosotros corregimos la base imponible del impuesto a la renta, partimos de la utilidad contable. Y en esa utilidad contable va a estar afectada, va a estar impactada por los intereses, por los gastos por comisiones y por la diferencia en cambio, sea ganancia o pérdida, dependiendo de la posición del tipo de cambio. Si no logro acreditar el principio de causalidad de los fondos, tengo que excluir de la base imponible, va a ser un gasto no aceptado para propósitos fiscales, los gastos por intereses, las comisiones que puede haber generado por el préstamo, ni tampoco la diferencia en cambio. Y esto van a ser reparos permanentes para propósitos del impuesto de la renta diferido, que creo que también es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, hasta acá, el primer desafío es superar la valla de la causalidad, acreditarlo. No es nada fácil, es todo un reto, por eso que a ustedes que estamos aquí y saben que un negocio va a solicitar un financiamiento, ya saben que regla básica, ver la forma de cómo almacenar, documentar, voy a tener que armar un expediente seguramente, un defense file, un expediente que me permita acreditar la causalidad de los del préstamo, ¿no? A dónde fue los fondos que yo he recibido. Supero la causalidad, José, ya tengo la información, tengo el expediente, tengo el file. Entonces, primer desafío superado, vamos al siguiente. El siguiente desafío, ya superé la valla de la causalidad, es decir, yo ya puedo decir que son causales, tengo ya normativamente un límite para deducir los gastos financieros. Y acá es importante mencionarlos acá, como ustedes ven en la presentación, los criterios para poder determinar estos límites han ido cambiando en el tiempo.
En el año 2018, a finales del año 2018, como consecuencia de varios cambios normativos, uno de estos fue justamente hacer una modificación a los límites para deducir estos gastos financieros. Hasta el 2018, como ven en la presentación, la regla era, yo puedo deducir los gastos solo si la deuda no excede 3 veces el patrimonio, ¿no? Si la deuda excede 3 veces el patrimonio, lo que no va a ser deducible es justamente el excedente, pero solamente de préstamos con vinculadas. Es decir, si yo tengo deudas enormes con empresas no vinculadas, esos intereses eran hasta ese entonces 100% deducibles. Cuando entra la norma hace una transición, hace un cambio en tramos, ¿no? Donde señala que en el año 19 y 20 sigo teniendo la regla de 3 veces el patrimonio, pero ese límite ya no solamente aplicaba a los intereses de préstamos con vinculadas, sino ahora todos los intereses van a estar sujetos a límites, sean con empresas vinculadas o no vinculadas. Si ustedes miran del 2018 al 2019, los préstamos son los mismos, lo que va a pasar es que la bolsa de los gastos financieros en el año 19 y 20 se va a hacer más grande, ¿no? Al hacerse más grande, posiblemente voy a tener más gasto que no va a ser aceptado para propósitos fiscales. A partir del año 2021, el año pasado nada más, ya cambiaba la regla. Ya la regla era, voy a tener que revisar los intereses de préstamos con vinculadas y no vinculadas. Acá no hay excepción, con vinculadas o no vinculadas. Lo que ustedes tienen que hacer es, ustedes conocen el balance, saben que en un lado está el activo, del otro lado está el pasivo y del otro lado el patrimonio, abajo el patrimonio, ¿cierto? Entonces, si ustedes están haciendo una determinación del cálculo del impuesto de la renta, van a mirar la parte del pasivo y van a empezar a decir qué pasivo empieza a generar gastos por intereses, ¿no? Y eso buscarlo en las cuentas de gastos, ¿no? Porque tienes que tenerlo trazado, tienes identificado. Y esos gastos financieros, no vas a hacer una discriminación, de si es vinculado o no vinculado. Todos los gastos financieros van a estar sujetos a un límite. Y ese límite se va a definir de la siguiente manera: va a ser un 30% de un evita tributario. Es decir, si yo tengo 1 millón de gasto financiero en ese año y mi evita es 700, significa que solo puedo deducir 700 y los otros 300 voy a tener que repararlo en la base imponible del impuesto de la renta. Pero sigamos avanzando, ¿ya? ¿Cómo determino ese famoso evita? O sea, ¿cómo determino ese límite que me pone la norma? Lo determinamos de la siguiente manera. La norma te dice que para que tú puedas determinar el límite del año, tienes que tomar los datos del año anterior. Como la norma acá entró en vigencia en el 2021, ¿no? La del evita, lo que va a pasar es que, miren acá, yo tomo los datos del 2020. Y en la definición del evita tributario, la norma te señala de que yo debo tomar la renta neta, que es la base imponible del año pasado, la base imponible tributario del año pasado, ¿no? Restarles las pérdidas de periodos anteriores que te hayan aplicado, sumarle los intereses netos. ¿Qué son los intereses netos? Van a ser los intereses, gastos por intereses menos ingresos por intereses que te has deducido en ese año. ¿Y por qué lo tengo que volver a sumar? Lo sumo porque obviamente como lo que tú quieres determinar es la base del interés, ese interés no puede restar tu base, no tiene que ser la base completa. Y luego lo que hacemos es le sumamos la depreciación que te has deducido para efectos tributarios y sumamos también la amortización que te has deducido para efectos tributarios, y a eso llegamos a un evita tributario.
Si ustedes miran en este ejemplo, acá yo tengo 96.300, que significa que en el año 2021 yo solamente me puedo deducir 96.300. Es decir, si yo tengo más de eso, ese diferencial me lo voy a tener que reparar a la base imponible del impuesto de la renta. Hagamos un paréntesis aquí. Si yo les había dicho al inicio, voy a tomar de mi lado del balance, agarro los pasivos y identifico todos los pasivos que me generan intereses y todos esos van a estar sujetos al límite, eso es correcto. Pero sin embargo, la misma norma ya me empieza a poner algunas excepciones y las pone de manera literal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la norma te señala que si yo tengo en el lado del pasivo bonos adquiridos por oferta pública, los intereses que se generan por ese bono, no por la emisión de esos bonos, porque recuerdan que si tú emites un bono, significa que es un pasivo para ti, por ende tú estás obligado a pagar intereses, por eso es un gasto, y si tú lo has emitido, en oferta pública, la norma te dice que esos intereses van a ser deducibles su 100%, no van a entrar al límite, una excepción. Las otras excepciones están acá, de aquellos que correspondan a operaciones de factoring, aquellas que vengan por el lado de fideicomisos de tu utilización de flujos futuros, ¿no? Y aquellos que dicen acá provenientes de la emisión de bonos mobiliarios representativos de deuda. Entonces, nuevamente, sí existen entonces algunas excepciones que están regulados en la norma. Entonces, hasta acá cerramos la primera premisa. La segunda, José, entonces, si yo tengo, vamos a poner 100.000 de gastos, ¿no? Tengo 100.000 de gastos, y solamente puedo deducir 96.300, ¿qué hago con los 3.600? Los 3.600, señores, van ustedes que adicionarlo a la base imponible del impuesto a la renta porque no va a ser aceptado tributariamente. Y lo que van a tener que hacer, ese efecto vamos a poderlo tomar recién al periodo siguiente porque la norma tributaria me permite arrastrar ese interés y no perderlo en su integridad. Entonces, de los desafíos que estamos conversando, como ustedes pueden ver, y no quiero entrar a más detalle y hacerlo más complejos, el primer desafío es principio de causalidad. ¿Cómo yo le demuestro a SUNAT que mi préstamo, ¿no?, sí está vinculado a renta gravada, sí está vinculado al mantenimiento de mi fuente, sí está vinculado a actividades del negocio? Primer desafío. Segundo desafío, ¿cómo puedo yo buscar hacer óptimo mis estructuras financieras y no caer en que todos mis gastos financieros se encuentren sujetos al límite, sino seguramente empezar a ver la mejor posición o la mejor estructura de financiamiento que te permita caer en una excepción y que tus gastos financieros no van a estar sujetos al límite, sino van a ser deducibles en su 100%, porque la norma sí te pone algunas excepciones. Segundo desafío, ¿cómo busco yo la estructura óptima de mis pasivos para poder no verme tan impactado justamente con este límite que me pone la ley del impuesto a la renta? Y el tercer desafío, que no es menor, es la complejidad con la que empezamos a determinar justamente la porción de los intereses que no van a ser deducibles. Yo me he permitido poner acá un casito práctico, lo voy a comentar con ustedes un poco para entender cómo es que funciona la determinación de este límite, ¿no? Y la idea justamente que el caso práctico nos muestre operativamente cómo es que funciona esto, si es que yo empiezo a hacer un cálculo del impuesto de la renta. Miren esta información que está acá. Lo primero que yo les voy a decir es que esta información que está aquí, ustedes asúmenla como que esto fuese el 100% de tu pasivo, de tu estado financiero, ¿no? Ustedes miran un estado de situación financiera, van al pasivo y esta es la lista del pasivo. Significa que tu pasivo tienes cerca de, estos son los intereses, ese no es el valor del pasivo, pero tú tienes pasivos por préstamos con partes vinculadas, pasivos con partes independientes que son no vinculadas o terceros, tengo deudas por la emisión de valores, deudas por el desarrollo de proyectos de infraestructura, préstamos bancarios del exterior,
y por ahí intereses por depósitos a plazo, ¿no? Entonces, la composición de mi obligación. Lo otro que yo tengo que hacer es identificar cuánto de interés me generó cada uno de estos pasivos en el año. Y esto me da 2.900.000. ¿Qué significa, señores, estos 2.900.000? Significa que si yo me voy a mi estado de resultados en la fila de gastos financieros, yo debería encontrar una línea que se llame gastos financieros por 2.900.000. ¿Y por qué se los comento así? Porque recuerden que todo lo que hacemos nosotros tiene que ser trazable con la información contable, ¿no? Para dar más seguridad seguramente en un proceso de fiscalización. Una vez desagregado esta información, lo que empezamos a hacer es miramos la naturaleza de cada una de estas obligaciones y empezamos a concluir si los intereses generados por esos pasivos se encuentran o no se encuentran sujetos al límite. Recuerden que la regla general es que todos los gastos financieros se encuentran sujetos al límite, salvo o a excepción de aquellos que están expresamente en la norma, que son los que conversábamos hace un rato, que son estos que están en la parte de acá arriba, en el cuadrito verde, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo. Préstamos por parte vinculadas, sujetos al límite, 900.000. Préstamos con partes independientes, 500.000, sujetos al límite. Deuda por la emisión de valores mobiliarios representativos de deudas, también ahí tenemos sujetos al límite. Esto de acá, sujeto al límite, esto de acá, sujeto al límite. Y tenemos deuda por la omisión de valores mobiliarios representativos de deuda. Si regresamos al cuadro anterior, miren, acá está, intereses de deuda provenientes por la emisión de valores mobiliarios. Entonces estamos viendo que esto de acá no está sujeto al límite. Cuando no está sujeto al límite, lo que significa es que son gastos deducidos 100%. Van a ser deducibles en su 100%. Luego tenemos deuda para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Estos también se encuentran excluidos del límite. Excluido del límite nuevamente significa que son gastos financieros deducidos en su 100%. Préstamos bancarios del exterior, no había ninguna excepción, sujetos al límite. Intereses por depósitos a plazos, eso es lo que yo gano por depositar plata en el banco, por eso que está en negativo. La norma tributaria lo que te dice es que hay que entender por intereses netos justamente a todos los gastos menos los intereses que tú has recibido. ¿Eso qué significa? Que la parte que va a estar sujeta a un límite o a análisis de límite va a ser los 2.900.000. Vamos a continuar con el análisis. El paso 1 ya está hecho, que es esto lo que está acá, el cuadrito que está ahí arriba. Ahora vamos a continuar con la identificación del evita. Esto de acá es la información del 21. Entonces, como la norma te dice que el límite tienes que calcularlo en base a la información del periodo anterior, dígase 2020 para efectos de este caso, tomo la renta neta del año pasado. ¿Qué cosa es la renta neta? La renta neta viene a ser la base imponible o la base sobre la cual se determina el pago de impuesto del periodo anterior en este caso, que fue 2.5 millones. Y a estos 2.5 millones le restamos la pérdida compensable, le sacamos los intereses netos, vamos a asumir que estos intereses netos corresponden a los intereses que la compañía se dedujo el año pasado, ¿no? Vamos a adicionar la depreciación y vamos a adicionar la amortización. ¿Eso qué me está dando? Me está dando un evita de 4.1 millones. Y sobre eso, como lo ven acá, sobre eso generamos el límite. 4.1 millones por el 30% me da 1.200.000. ¿Qué significa hasta acá? Ese 1.200.000 significa que la compañía en este año solo puede deducirse 1.200.000. José, ¿eso qué significa entonces? Que si la compañía tiene acá 2.900.000 y solo puede deducirse 1.230.000, ¿significa que tiene que reparar la diferencia de 1.670.000? No. ¿Por qué no? Porque recuerden que acá habíamos visto en el camino que habían algunos gastos
que no estaban sujetos al límite, que eran deducibles 100%. Entonces vamos ahora a determinar, ¿no?, cuáles son esos límites. Miren acá, intereses sujetos deducibles máximos, el 1.200.000, y acá vamos a determinar cuáles son los gastos sujetos al límite. Si ustedes miran en la formulita, tomamos el A, ¿no? Acá está el A, tomamos el B, el E y el F, ¿no? Acá está el A, el B, el E y el F. Justo lo que hemos puesto en check, ¿no? Que son los sujetos al límite. Esos van a ser los gastos que estarán sujetos al límite. Entonces, ¿qué significa esto? Acá yo recién puedo decir que si yo tengo 1.460.000 y solamente me aceptan 1.200.000, estos 230.000 va a ser lo que voy a tener que adicionar a la base imponible del impuesto a la renta. La primera pregunta que surge por aquí es, o sea, no me hace sentido entonces, porque todos estos préstamos son destinados a mis operaciones grabadas, solamente que se encuentran sujetos al límite. No me parece justo que yo pierda los 230.000. Ok, es por eso que entonces la norma te permite que estos 230.000 que están acá, lo puedas arrastrar o te lo puedas tomar, ¿no?, en los 4 periodos siguientes, en la medida en que en los años siguientes tengas un espacio para poder hacer deducible esos gastos financieros, ¿no? Entonces la norma sí te lo deja tomar, pero en los 4 ejercicios siguientes. Entonces, tomemos nota de eso. Esto se convierte entonces en una diferencia temporal para propósitos del impuesto a la renta diferido. Entonces, hasta acá, esos desafíos. El tercer desafío era la complejidad que puede haber para poder determinar los gastos sujetos al límite. No es tan fácil como agarrar la línea de gasto por intereses y hacer un cálculo, sino tengo que yo justamente hacer el análisis de todos los gastos financieros y sobre eso recién aplicar el límite. Y un último desafío, el cuarto desafío, que quiero compartir con ustedes, es que existen en la contabilidad, recuerden que la contabilidad y la tributación persiguen objetivos distintos, ¿no? Mientras la contabilidad persigue el objetivo de mostrar los estados financieros o mostrar los resultados de las compañías a valor razonables, eso implica que muchas de las partidas, los estados financieros, sufren ajustes, sufren variaciones, ajustes por valor de mercado. Del lado tributario, el objetivo no es que los contribuyentes tributen por los valores razonables, sino tributen por lo que el negocio ya ha materializado, lo que el negocio ya ha obtenido como ganancias, y no las estimaciones que llevan para propósitos contables. Entonces, esa diferencia que hay entre lo contable y lo tributario lleva que en el camino a la utilidad contable, que es donde partimos nosotros para determinar el impuesto a la renta, se vea contaminado por diferentes estimaciones o ajustes contables, que es aquí donde nosotros deberíamos hacer un análisis y preguntarnos en verdad si es que esos ajustes, esas estimaciones contables financieras deberían o no deberían formar parte de la base de los gastos financieros sujetos al límite. Y aquí estoy colocando algunos, ¿no? Intereses, por ejemplo, en etapas preoperativas, los ajustes por NIF 16, que ahorita voy a tomar solamente alguna de estas y voy a conversar con ustedes. Intereses del crédito reactiva. José, ¿cuál es la problemática? La problemática en el caso de la reactiva es que la norma contable te obliga a que tú registres el interés a tasa de mercado y luego registres con sentido contrario el subsidio que da el Estado por la reducción de la tasa. Entonces la pregunta es, si se registro por separado, ¿qué cosa tomo yo como gasto financiero? ¿No? La respuesta práctica, se la estoy dando ahora, es debería tomar el valor neto. Pero claro, le estoy dando la respuesta ahora después de haber analizado, ¿no? Pero con esas problemáticas nos vamos a encontrar. Y los ajustes por revaluación, ¿no? También deberían o no deberían
formar parte también de este análisis. Yo voy a conversar ahorita, primero quiero quedarme en este de acá, y de ahí regresamos a otro punto. Estos intereses por NIF 16. Recuerden que la NIF 16 es una norma relativamente nueva, que lo que traía consigo era que deberíamos reconocer en los estados financieros por concepto de derecho de uso aquellos contratos que antes denominábamos contratos de arrendamientos operativos, ¿no? Para hacerlo más sencillo en la forma de explicar, si tú tienes un contrato de alquiler de un local, eso antes iba a gasto y pasivo, ¿no? Y lo pagabas y se extinguía. Con esta norma, lo que obligaba es que tú sumes y traigas a valor presente la cuota de alquiler y lo registres como un activo por concepto de derecho de uso y registres un pasivo por concepto del pasivo, que es lo que vas a pagar en el tiempo por todos los valores del alquiler. El pasivo como tal, el activo como tal, genera una amortización, y el pasivo, del otro lado del pasivo, como va pasando el tiempo, lo que va a generar ese pasivo va a generar intereses, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo tiene que actualizarse, y también va a generar seguramente diferencia en cambio en la medida en que sea un préstamo o una obligación, perdón, en moneda extranjera. La pregunta aquí viene, si es que esos intereses por la actualización de ese pasivo en aplicación de la NIF 16 debería o no debería formar parte de los intereses sujetos al límite. Para empezar, lo que deberíamos hacer es pensar de manera general si en verdad este cambio contable debería también tener impacto para efectos tributarios, ¿no? Porque acá lo que pasó es que vino una norma contable y la norma contable, esta NIF cambió la forma de registro, de algo que mandábamos a gasto, ahora lo mandamos primero activo. Entonces la pregunta viene por acá, ¿la tributación debería seguir lo mismo que dice la contabilidad? La respuesta que debemos llegar, en verdad, en la tributación nada cambió. En consecuencia, para efectos tributarios, deberíamos nosotros siempre seguir tratando esto como un gasto por alquiler. Entonces lo que le pase al activo, que ya llámese amortización, esa amortización debo repararla. Lo que le pasa al pasivo por la actualización de las tasas de interés y por la actualización del tipo de cambio, también debería excluirla de la base imponible. En consecuencia, entonces, los intereses generados por la actualización de este pasivo, al no ser deducibles, ¿no? En consecuencia, no debería estar en la base en el cálculo de los gastos financieros sujetos al límite, ¿no? Entonces acá hay creo que ahí llegamos a esa conclusión. Entonces, si yo por ahí tengo intereses por aplicación de la NIF 16, sabemos que eso no debe tener impacto para efectos tributarios. Y con esto voy cerrando. Tenemos, como le dije, en verdad, hay muchos temas más que quisiera compartir. Estoy conversando acá un poco con lo que más nos vamos a encontrar seguramente en el camino, porque hasta ahora se mantienen en este caso los intereses de los créditos reactiva. Ustedes saben que en este tiempo, durante la pandemia, con el objetivo de dinamizar la economía y que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones y no romper las cadenas de pago, el Estado empezó a inyectar a través de las instituciones financieras dinero, ¿no? a las empresas. ¿Y cómo fue esto? Fue que las instituciones financieras daban préstamos a las compañías con garantía del Estado, ¿no? Y como tenía garantía del Estado, la tasa de interés que los bancos iban a cobrar a los contribuyentes eran tasas de interés muy reducidas. En la práctica suena sencillo, pago muy poco, pago interés muy poco. ¿Cómo viaja esto a la contabilidad en aplicación de las normas contables? Esto debo tratarlo como dos operaciones distintas, ¿no? El financiamiento que me otorga la entidad financiera y la garantía o el aval que me pone el Estado, que hace que de alguna manera me vea subsidiado por las tasas de interés que me debería haber cobrado la entidad bancaria, ¿no? Entonces, con este análisis, lo que lleva al final es que para propósitos contables deberíamos de haber registrado los intereses
con tasa de mercado como gasto del periodo, una tasa más alta la del contrato. Si el banco me cobró 4% porque estaba garantizado por el Estado y la tasa de mercado debió ser 10, yo debo registrar gasto por interés de 10. Y a la par, ¿no? Como respuesta al aval, al subsidio del Estado, debería registrar un ingreso de 6, ¿no? Que al final 10 y 6 llegue a una posición neta de 4, que es lo que al final sería la tasa de interés. La pregunta aquí nuevamente, José, ¿ese interés es deducible? Para empezar, ese interés tiene que ser deducible en la medida en que yo cumpla con el principio de causalidad. Si yo he pedido préstamos reactiva y ese dinero fue para los accionistas y no fue para la empresa, no cumple con el principio de causalidad, gasto preparado 100% y nos olvidamos de cualquier análisis. No, José, el préstamo sí fue para el pago de planilla, para el pago de proveedores. Ok, con eso acreditando, evidencia el principio de causalidad. Ahora la pregunta es, José, ¿este gasto sí está sujeto al límite? Sí, es correcto, sí está sujeto al límite. La pregunta es, ¿cuánto está sujeto al límite? Los 10, que es a tasa de mercado, o los 4, es neteando el subsidio del Estado, ¿no? Recordemos que el hecho de separarlo corresponde más a un tema contable, pero los gastos financieros que nosotros deberíamos meter a la bolsa de los gastos financieros sujetos al límite deberían ser solamente el valor neto de 4. Y eso es, entonces, señores, a modo de resumen, y para cerrar la idea y ver, y como hemos visto nosotros ahora, la verdad es que para deducir los gastos financieros, en general, presentamos diversos desafíos. El primer desafío, principio de causalidad, trazabilidad, acreditar en verdad el destino de los fondos, ¿no? Segundo desafío es los gastos de por sí se encuentran sujetos al límite. ¿Cómo es que yo busco al final la mejor composición o la mejor estructura de mi pasivo para poder hacer eficiente el gasto, ¿no? Y cuanto menor sea la bolsa, los gastos sujetos al límite, significa que menor reparo voy a tener. Seguimos con los reparos, recordemos que tenemos nosotros otros conceptos, ¿no? Que se dan como consecuencia de la aplicación de normas contables, por lo que estamos conversando, como le hablé el caso de tasa reactiva, como hablamos el caso de la NIS 16, que lo que yo tengo que hacer es analizar cada una de esas situaciones y ver si es que ese gasto financiero contable debería tener incidencia en la base imponible del impuesto a la renta, o si debería tener incidencia o debería formar parte de la bolsa de los gastos financieros sujetos al límite. Muy bien, señores, eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad. La verdad es que tenemos mucha más jurisprudencia seguramente sobre estos temas. He tomado las más relevantes. Espero haber dejado a ustedes un poco el interrogante de toda la problemática que hay frente a los gastos financieros y los desafíos que nosotros como contribuyentes tenemos para su deducibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. En realidad, a nombre del CRIESAN te damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros, abordando este tema tan importante. Y como bien lo mencionabas, y justo también les mencionaba a los participantes en el chat, este es un espacio para que podamos realizar y, bueno, resolver en realidad también algunas consultas que puedan tener, así que los invitamos a que puedan realizarlas, ya sea a través del chat o también pueden activar sus micrófonos para poder realizar las consultas correspondientes. Creo que todo ha estado bastante claro, o por ahí Me parece, se han quedado pensando con los desafíos todavía. tal vez sí, tal vez todavía están dándole una vuelta, no sé, chicos, si por ahí tienen alguna consulta, alguna duda, todo está totalmente claro. Bien, me parece que no tenemos ninguna consulta por el momento, pero muchas gracias, José, por también brindarnos este espacio para poder resolver justamente las consultas. Así que voy pasando a la siguiente fase de la conferencia, pero chicos, si por ahí surge alguna consulta, alguna duda, todavía tenemos tiempo, así que la pueden ir dejando tal vez en el chat. Y voy a ir compartiendo mi pantalla
Listo, muchas gracias, Valeria. Yo me quedo por aquí. Sí, correcto, está bien. Bien, creo que ya está. Listo, chicos. Entonces, comentarles también que el profesor José forma parte de nuestro diploma de especialización en gestión financiera de impuestos y tributación en las empresas, el cual va a comenzar el 3 de marzo. Y algunos de los expertos que también nos van a acompañar son los docentes Javier Castro, Raúl Odría, Fran Salazar, Gustavo Mauricio y Andrés Yurinovich. Comentarles que el objetivo de este diploma es justamente brindarles a ustedes las herramientas necesarias para poder analizar los efectos del pago de tributos en las estructuras financieras de las empresas y de esta manera también plantear la mejor planificación tributaria. Comentarles de igual forma que el diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de ProEducative. Y algunos cursos que justamente componen la estructura curricular son la de Código Tributario y principales pronunciamientos de Tribunal Fiscal, Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Venta Empresarial, Tributación en Estructuras Financieras Modernas, Tributación Internacional, Implicancias del Impuesto a la Renta en la adopción de las NIPS y Planificación Tributaria. Para todos aquellos que estén interesados en este diploma, les voy a dejar toda la información en el chat del Zoom. Y también finalmente me gustaría comentarles que si ustedes gustan adquirir el certificado virtual por su participación en la conferencia del día de hoy, pueden acceder. A ver, les voy a compartir el siguiente link que voy a estar copiando en el chat y para ello también les voy a agradecer que puedan registrar su asistencia, así como responder algunas preguntas que se la van a poder encontrar en el siguiente link. Y de igual manera compartirles también el link para que puedan encontrar toda la información correspondiente al diploma que les he estado comentando, por si tienen mayor interés, por ahí los van a poder estar ayudando. Y bien, no sé si por ahí en estos minutos tal vez surge alguna consulta, alguna duda adicional. Bien, creo que me parece que no. Entonces, de igual forma me quedo aquí unos minutos, pero José, darte las gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un tema bastante interesante y espero que haya quedado bastante claro el tema para todos los participantes. Y muchas gracias justamente a todos los que han podido asistir el día de hoy. Esperamos contar también con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias nuevamente. Listo, muchas gracias, Valeria, muchas gracias a todos. Ya si tienen una duda por ahí, seguramente en los cursos, ahí nos veremos.